Línea Directa presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en esta primera emisión de jueves 5 de junio. Con un saludo para usted, por supuesto. Muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Y saludando aquí a a la compañera y compañeros en la mesa. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y un saludo muy especial a nuestros radioescuchas en la Laguna de Canachi, Víctor. Municipio de Culiacán, Sinaloa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hello. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días a todos ustedes y por supuesto a toda la gente que amablemente nos escucha, no solo aquí en nuestro queridísimo estado Sinaloa, sino... ¿Y? Yo digo nada más sí, bueno. Que se equivocó fuiste tú. Más allácito de nuestras fronteras. Exactamente, sí, se gracias. equivocó Armando Ojeda, sí, me no, cambiaste también. el tono, hombre. En Tucson, Armando. Sí. En Tucson. Sí, en Phoenix, Arizona también Es nos correcto, escuchan. muchos, Muchas gracias sí. allá. Bateando fuerte, Línea Directa. Gracias a ustedes que comparten esta transmisión. Bueno, pues el tema de la elección directa con el voto de los ciudadanos, los que votaron, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿El voto de los ciudadanos cambia el escenario de la justicia en México? ¿Cuáles son los retos, los desafíos del Poder Judicial en México o cuáles serán a partir de que tome posesión los nuevos integrantes, los nuevos ministros que fueron electos con el voto de los ciudadanos? Bueno, tema en la mesa y abrimos contigo, Jesús. Yo creo que esa es la gran pregunta, Víctor, que nos hacemos todos los mexicanos para pensar que a partir de este proceso electoral inédito, en donde se eligió pues desde los ministros de la Corte hasta los jueces, las juezas o personas juzgadoras, como se les dice, vamos a tener una mejor acceso a la justicia y que ese índice de impunidad que está altísimo en México, producto de lo que tú quieras y mandes, que es casi que solamente el 3% de los delitos cometidos terminan con el delincuente en prisión o con digamos con la reparación del daño del mismo, pues tiene que cambiar, ¿no? Esperemos que sí, esa es como la gran apuesta. Yo creo que en todo caso sería un tema paulatino y el hecho de cambiar a las personas y en hacerlas públicas, es decir, en saber quién van a ser los juzgadores, en algo cambia. Yo partiría de ahí. Y en la otra, decir también que a diferencia de lo que pues, muchos pudieran creer, si haces un análisis y empezando con la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que estén nuevos integrantes también tendrán nuevas formas de ver las cosas. En un principio creo que va a haber pues algún tipo de luna de miel y van a llevarla un tanto de manera respetuosa entre sus decisiones, pero yo creo que en el largo camino de la Corte va a haber sus diferencias. Definitivamente no van a pensar ni van a votar siempre de manera unánime. Evidentemente en algunos temas van a tener que mostrar su verdadera personalidad, su criterio, si es un criterio más ortodoxo, un criterio más social, porque si algo cambió en este modelo de elección es que las personas que están ahí tienen ahora perfiles distintos y los podemos encasillar y decir que todos gobiernan de la misma forma, de la 4T y todo. Ahí tendría reservas y dudas porque también la 4T no es un monolito, es la conformación de muchos intereses y es más, digamos, si te pones a ver como las cercanías de cada uno de los nuevos ministros y ministras, pues tampoco jalan de la misma cuerda. Bien. Araceli, vamos contigo, abriendo la mesa. Los resultados de la participación ciudadana pues en la elección judicial del pasado domingo 1 de junio, la verdad es que son bastante malos. El abstencionismo fue de 85.4 millones de ciudadanos. Esto refleja que la ciudadanía le dio la espalda a la elección. Los votos anulados y en blanco fueron casi 3 millones. La participación real fue del 9.8%, lamentablemente. Y lo que va a pasar para la historia, lo que va a quedar es el uso de acordeones en esta elección.
todos los números y los nombres de los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son justamente los que estaban en el acordeón, en los acordeones. Fue el mismo caso para los 5 magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial, esta especie de Santa Inquisición que se crea para castigar a todos aquellos juzgadores que se salgan, como coloquialmente se dice, del huacal. Otra, las 2 vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues también corresponden justamente a los números que estaban en los famosos acordeones. El principal reto del nuevo Poder Judicial será demostrar que será un poder autónomo e independiente. Todos los ministros electos, los nuevos, son afines y son muy cercanos a la Cuarta Transformación, a Morena. El otro reto del nuevo Poder Judicial también será demostrar la eficacia, dar verdaderos resultados. Y la curva de aprendizaje de los nuevos ministros, la verdad es que puede pesar en este nuevo proceso, nos puede costar sobre todo para todas las ciudadanas y ciudadanos que están enfrentando algún procedimiento. Para quienes somos estudiosos del derecho, la verdad es que hay muchas interrogantes, es como si nos hubieran quitado una parte fundamental, porque la jurisprudencia que hacen los tribunales, esa interpretación de las leyes, ha alimentado durante años los estudios, las investigaciones, y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es, Juan, abriendo la mesa. Vamos a hacer análisis tratando con números si esto va a ser un éxito o un fracaso. Si ahorita tenemos un promedio de 93-94% de impunidad. Si en el primer año no baja más allá de la parte, si no baja considerablemente, vamos del 93 al 85, que sea mucho más que lo marginal, o sea, 1 o 2 puntos, es que fue un fracaso para mí, en puntos meramente matemático. Entonces, si en un año no baja ese nivel de impunidad, y muchos dirán, es que no todo depende de los jueces. Bueno, a mí me vendieron esa idea, yo estoy usando el argumento de esta modificación. Ellos dijeron que con el cambio y la elección de jueces, la impunidad iba a mejorar. Que faltan reforma de fiscalía, todo eso no me vendieron en este paquete. Número 2, yo vengo insistiendo, y lo voy a seguir diciendo, si la percepción de corrupción o la corrupción misma no baja desde el 1 de septiembre, desde el primero, yo te voy a decir por qué, también fue un fracaso. ¿Y por qué digo el 1 de septiembre? Porque el otro argumento que nos vendieron fue, Poder Judicial son corruptos. Los jueces se tienen que cambiar porque son corruptos. Estos jueces que llegaron por ¿cuántas sedazos pasaron? 3 o 4, y nos prometieron, nos dijeron que habían sido revisados muy bien y que eran puros, castos y virginosos, nos dijeron, y todo eso. Por lo tanto, todos, no hay excepción, porque así me la vendieron. Todos los jueces que lleguen el 1 de junio con la elección del pueblo no serán corruptos. Por lo tanto, cualquier sentencia que a partir del 1 de junio dicten estos jueces estará libre de corrupción. Por eso sigo diciendo. Entonces, 2 maneras de si esto fue exitoso o no. Si en un año no baja al menos del 5% de la impunidad, y número 2, no baja la percepción de corrupción del Poder Judicial, no en un año, desde el día 1, habrá fracasado miserablemente lo que ellos propusieron. Porque es utilizando únicamente el argumento que ellos pusieron sobre la mesa para cambiar el Poder Judicial. Bien. Armando. Estamos viviendo momentos históricos, inéditos en materia de impartición de justicia. La reforma primero del Poder Judicial, hoy la elección de los juzgadores de la nación, todos. Se están buscando orientar opiniones favorables, y una de ellas es que por primera vez, dicen, llega un abogado de origen indígena, mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, que al parecer será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es el primero, es el segundo. Hace 167 años, Benito Juárez García llegó a dirigir la Suprema Corte de Justicia en ese tiempo de la Nación. Benito Juárez, antes de ser presidente de la República, fue presidente y ministro de la Corte. Pero el reto, por ejemplo, de Hugo Aguilar, este indígena que viene, no por el hecho de ser indígena ya va a ser una garantía de efectividad de impartición de justicia. Y yo creo que en calidad de presidente de la Suprema Corte, y también del resto de los ministros y ministras, magistrados y magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial, su principal reto de todos será demostrar al pueblo de México que la Corte no estará sometida
a las directrices que marque el Poder Ejecutivo, en este caso que encabeza Claudia Sheinbaum. Ese es el primer reto que tienen frente a ellos. El nuevo presidente de la Corte me llama la atención y ya se está vendiendo como algo de sencillez, humildad, siempre lo hacen. Dice que él no va a usar la tradicional toga, ese traje ceremonial que usan ministros y magistrados y algunos letrados en actos relevantes. No la va a usar. Sin embargo, yo creo que al pueblo de México no le importa si el ministro presidente usa sombrero de palma, gorra tejana, una cachucha, un turbante, o un melindre, o un traje estilo árabe. No. ¿Qué espera la ciudadanía de los nuevos juzgadores? La gente espera que los distinga su espíritu de justicia, su honestidad, su ética, su vocación social, su preparación y su necesario conocimiento de las leyes. Muy bien. Por supuesto, la valentía para enfrentar los grandes retos que van a tener enfrente a sí cuando se presenten casos difíciles de resolver. ¿Qué implica, y volvemos al tema del voto ciudadano, qué implica para la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia que los nuevos ministros, que efectivamente iniciarán funciones en septiembre, hayan sido electos por el voto? Y pregunto, insisto en ello, porque si esto podría marcar una diferencia el no ser designados por el presidente de la República o presidenta en este caso en turno, sino por el voto de los ciudadanos, aunque de alguna manera pues ya se sabe que muchos de ellos, si revisamos su origen, pues tienen relación con el movimiento de la Cuarta Transformación, pero tienen la responsabilidad de responder a los ciudadanos o no, Jesús. Claro, y es que también creo que no debemos olvidarnos que vamos a hablar de ministros de la Corte, ¿no? Sí, claro. Que los anteriores ministros de la Corte tenían, por supuesto, vínculos con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, vínculos pues, de mucho arraigo, ¿no? Yo lo que creo es que tienen esta oportunidad, por decirlo de alguna manera, de demostrar que lo que se votó va en consecuencia de lo que todos los mexicanos queremos. Yo no creo que haya un solo mexicano que quiera que el sistema de justicia penal, que los sistemas que los sistemas o los juzgados sigan con el mismo nivel de resultados. Creo que todos aspiramos a lo mismo. Pues hay quien de alguna manera lo quisiera de hoy, o quien lo quisiera el primero en unos 15 días o 20, lo que sea. Yo creo que evidentemente, si haces un poco de reflexión, te darás cuenta que algo que está tan mal llevará sus pautas en un modelo de cambio. Ningún cambio en las administraciones es de la noche a la mañana, como si fuera una varita mágica. Pero sí creo que tenemos la posibilidad de ir viendo cómo se desarrollan estos cambios en el futuro, o si verdaderamente resultan un fracaso, que también es una posibilidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que viene esta etapa de, digamos, de asentamiento de cómo van a tomar las riendas de los juzgados, de las magistraturas y por supuesto de la Suprema Corte, y van a empezar un camino donde van a estar más visibles, donde van a estar al ojo y al escrutinio público, porque hoy, tal como los senadores, tal como los diputados, tal como los propios presidentes municipales, gobernadores y la presidenta de la República, pues fueron electos bajo esta misma lupa y con esta misma lupa van a ser juzgados. Es decir, vamos a ver, así como ha pasado con senadores que hacen pues ahí algún tipo de desfachateces y cosas indebidas, algunas cosas que los jueces van a comenzar a hacer y se les va a señalar. El Poder Judicial era uno de los poderes más tapados, uno de los poderes que tenía menos ojos encima. El hecho de ponerle los ojos encima a ese poder ya de entrada marca un cambio. Vamos a esperar que esos cambios en la gradualidad y conforme se vayan presentando, vayan dando indicadores de mejora que evidentemente se puede evaluar. ¿Por qué? Así como tenemos hoy que el 98-97% de impunidad prevalece en los juzgados mexicanos y que hay un número de personas sin sentencia y todo, si en el transcurso del tiempo esos números van cambiando, evidentemente esto funciona. Si no, pues fue todo lo contrario. Araceli, contigo. Y revisar, ¿no? Revisar los perfiles, revisar todos estos contextos. Aquí me parece un dato importante el tema de Hugo Aguilar, quien se perfila como el nuevo presidente de la Suprema Corte, que nunca ha trabajado en el Poder Judicial, y así el caso de otros 5 nuevos ministros. Solamente el caso de Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, las 3 ministras que ya ocupaban cargo y que fueron propuestas por Andrés Manuel López Obrador, pues tienen una carrera judicial. Veremos qué viene para México, la verdad veremos cómo se construye este nuevo Poder Judicial. Esperamos que sea autónomo, independiente, profesional.
o si va a ser, por el contrario, un poder judicial que esté supeditado, que anule la división efectiva de poderes. Veremos qué resultados da este nuevo poder judicial a la gente, a la sociedad, a la gente de a pie, a la gente común, aquella que va a los tribunales. Y leía por parte de Viri Ríos, en este caso ella es doctora por la Universidad de Harvard, especialista en políticas públicas y el tema de gobierno, y decía que a partir del domingo 1 de junio todo el desempeño del Poder Judicial puede estar ligado muy fuertemente, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que se va a empezar a medir los resultados, la eficacia, y que también se le puede cargar ya esto a la eficacia de la Cuarta Transformación, sobre todo porque ellos propusieron esta reforma, ellos realizaron esta fórmula, este experimento, y los resultados, bueno, por ende, también se van a ver reflejados y los van a asumir, pues, los costos, tanto en positivo como en negativo, de esta reforma. Bueno, el tema de la legitimidad por el voto ciudadano, ¿cambia algo? ¿Podría cambiar algo? A ver, primero defínenme qué es legitimidad, porque ¿cómo la definimos? ¿Por los que fueron a votar? ¿Por los que no fueron a votar? O sea, yo ahí no voy a entrar en ese pantano, porque primero defínanme qué es la legitimidad. Ya que me definan eso, entonces sí podré decir o no. Si es legitimidad, no lo sé. No lo sé, repito, porque no tengo un marco para poderlo juzgar. Muchos dirán que sí, no, pero mientras no tengamos el rasero para decir, no puedo entrar a esa discusión. Lo que sí puedo decir es que ahora sí se podrá señalar a los ciudadanos de, pues tú eres parte de este problema. O sea, antes no, de alguna manera, porque pues tú resuélveme. Ahora, pues yo le diría, pues usted fue a votar, usted es parte de este problema. A mí no me gustó la regla del juego, porque no me gustó el proyecto, no fui a votar, podría decir. 90%, 88% de mexicanos dirían, yo no participé en eso, entonces podría decirse no legítimo. Otros dirán, es que fueron 12 millones de votos, 8 porque los 3 ahí de los que se cancelaron, no. Entonces, depende, entonces ahí no, en eso no. Lo que sí podría decir es que el Estado mexicano va a ser el responsable, más que legítimo, ilegítimo, o dice Armando que se anden en toga, por mí que anden en tanga, no me importa, mientras me den seguridad o me den una... Sí, no lo dije por ti, digo en general, que ese debate, que por mí que anden en tanga, no me importa que se pongan. Lo que me refiero es que al final del día, el acceso a la justicia, de entrada, eso es lo que tenemos que ver si es legítimo o no, el acceso a la justicia. ¿Por qué lo digo esto? El 70% entre el 50 y el 70, esos son los datos que arrojan y pude encontrar de los casos que se llevan ante un juez, son a través de un abogado de oficio. Eso es lo que no se cambió. La gente que tiene dinero, los que tienen dinero van a tener 4, 5, 7 o 15 abogados frente a un juez. Los que no tienen dinero se van a tener que seguir apoyando en los abogados de oficio. ¿Quiénes creen que van a seguir ganando los juicios? Cuando dicen van a tener más acceso a la justicia, nada más porque fuiste y votaste por alguien, ¿crees que vas a tener más acceso a la justicia? Cuando los que tienen dinero van a seguir poniendo la misma cantidad de abogados, y los que no, un abogado de oficio, y a veces vaya, a veces no, porque no les alcanza. Eso es legitimidad, eso es lo que yo tendría mejor como diálogo, partir de eso. ¿Cuál es la legitimidad de presentarte ante un juez? No porque lo elegiste, sino porque no estás teniendo las mismas condiciones cuando te presentas ante él. Creo que eso es lo que nos va a faltar, creo que eso es lo que nos va a fallar, y por eso creo que este modelo de justicia que nos ofrecieron no va a ser lo suficientemente fuerte para cambiar las tendencias. Por eso creo que al final del día sí sería ilegítimo desde el punto de vista ciudadano cuando no le estás dando los elementos para defenderse de una mejor manera o presentarte ante un juez. Bien, vamos a una pausa, regresamos, pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Estamos hablando de la nueva Suprema Corte de Justicia que inicia en septiembre con ministros que fueron electos por el voto de ciudadanos. ¿Esto cambiará, digamos, para bien la justicia en el país? Sigue siendo la pregunta. El factor del voto, la legitimidad que da el voto de los ciudadanos en las urnas, ¿cambiará para mejorar la justicia en nuestro país? Es la pregunta en la mesa. Vamos a la pausa y nos quedamos aquí en redes. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, estaba yo revisando aquí, Armando, si los ministros tienen derecho a reelección. Y pues no tienen derecho a reelección. Pero los jueces de distrito y los magistrados de circuito pueden ser reelectos para un segundo periodo. Esto, bueno, ahorita lo retomamos, podría, creo
cambiar las reglas de juego, que como ocurre con los cargos de elección popular, que ya conocemos, diputados, senadores, presidentes municipales, que bueno, ya quitaron la reelección de alcaldes, pero cuando un servidor público sabe que tiene derecho a reelección, va a desempeñar mejor el cargo. Yo creo en eso, que sí. O sea, porque el voto depende de tu desempeño y de cómo te esté evaluando los ciudadanos, que tendrán la oportunidad de dejarte para un periodo más o votarte, ¿no? Francisco I. Madero no pensaba como tú. Históricamente y por muchísimos años, desde la sufragio efectivo no reelección, estuvo fungiendo el aparato político mexicano en ese sentido, no reelección. ¿Por qué? Por el estigma que dejó Porfirio Díaz, de reelegirse y sin hacer las cosas al gusto del pueblo. Aquí, por supuesto que ¿quién mide el desempeño de un juez? Con un caso puedes medirlo, con un caso que se ha equivocado. Es muy difícil, porque traen cientos de casos en los años que fungen dentro del aparato de justicia. Entonces es muy difícil. Cuando tiene resonancia un hecho, un juzgado, y que tiene resonancia magnética, resonancia, estoy con un estudio de salud, mediática, quise decir. Cuando tiene resonancia mediática, ahí es donde volteas a ver el juez y dices tú, es un mal juez, y por un caso lo puedes satanizar, cuando pudo haber tenido unas buenas decisiones jurídicas a lo largo de su desempeño. Entonces, ¿cómo vas a poder medir el desempeño de un juez de distrito que puede tener el derecho de reelegirse? ¿Y cómo será la reelección? ¿De manera directa a través del Senado, o también otra vez van a llamarse a elecciones como las que acabamos de vivir el pasado domingo? Jesús. No, y en esa pregunta que hacías, Víctor, sobre la legitimidad, es un tema de verdad de mucho debate. Entendido, por ejemplo, yo entiendo la legitimidad desde el punto de vista de Juan Jacobo Rousseau, que decía, la legitimidad dimana de la participación de la voluntad soberana, con reglas establecidas. Es decir, si de pronto te imponen un nuevo modelo, una nueva forma, de algo que depende de la idea de uno, y no pasa por un cuerpo soberano legislativo, como pasó este proceso electoral, en donde la regla estaba establecida y decía, si un solo mexicano participa, va a ser una elección legal. Ahí nace también un principio de legitimidad, porque además no es de volumen, la legitimidad no sea por volumen, porque si no dijeran, hay legitimidad cuando la elección se da del 50% más uno y la participación se da así, pues tendríamos casos en el mundo donde los varios presidentes de las repúblicas no serían legítimos, ¿no? Tiene que ver con la esencia de la votación, y en este caso pasó por un proceso donde, ya habíamos dicho, donde la oposición se vendió, ¿no? Llegamos a un punto de la elección a donde los ciudadanos fueron a votar 10 millones, 13 millones, 12 millones y medio, los que tú quieras, dentro de un marco establecido, y en ese ejercicio pues los resultados son legales y legítimos. Eso es. Araceli. Bueno, y aquí también yo creo que es importante revisar que una parte importante de la legitimidad pues lo da precisamente la participación ciudadana, ¿no? Y a eso sí hay que agregarle el tema de la expertise jurídica. Bien, ahí vamos. En el corte estamos aquí en redes sociales hablando de la legitimidad que da el voto de los ciudadanos a una... ya voy, Armando, espérame tantito. La legitimidad que da el voto de los ciudadanos a un servidor público, un representante popular, y en este caso a jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia. No es lo mismo llegar designado por una o tres o cuatro personas que llegar con el voto de cientos o de miles. Sí, fue muy baja la participación. No es lo mismo tener una legitimidad del 50 o 60% que del 10 o del 15%. Pero finalmente, pues están legitimados por un proceso democrático. Ya explicaba Jesús, Araceli comentaba, nomás que se nos terminó el corte, que también hay que ver el tema de pues la preparación de los elementos de la Corte, que tendremos, algunos no tienen experiencia en el Poder Judicial. Bien, vamos contigo, Armando. Ahorita preguntaba Juan, ¿qué es la legitimidad? Bueno, la legitimidad es el derecho que te da el pueblo a través de su voto. Muchos
o poco, sí hubo una alta abstención, ciertamente, pero a final de cuentas, la gente que acudió, los millones de mexicanos que acudieron, decidieron, era libre de ir a votar quien quisiera. A nadie se le acotó, a nadie se le amenazó. Todos fueron al que quiso, al que le importó. Al que no le importó no fue, no quiso. Dijo, no me gusta el sistema, yo no coincido con ello, entonces no voy. Por eso, y fueron muchos, la gran mayoría, lo sabemos, de acuerdo a los resultados que dan la autoridad electoral. Pero están legitimados. Ahora corresponde a ellos demostrar por qué se inscribieron para ser impartidores de justicia y bajo qué responsabilidad lo van a hacer. ¿Qué motivó? A ver, inicialmente, el de origen, la reforma al Poder Judicial fue la corrupción, la ostentosidad que manifestaron siempre los ministros, las gentes. Pero yo, más allá, estaría de acuerdo en que fueran ostentosos si quisieran serlo y que tuvieran sueldos muy destacados, porque los ministros, ministras, magistrados y magistradas y los jueces y juezas realizan las tareas más importantes y de mayor riesgo dentro del organigrama de los 3 poderes de gobierno. Impartir justicia no es cualquier cosa. Entonces, si tienen un buen sueldo, eso sí, que se los den, pero exigirles que cumplan cabalmente y estar estrictamente vigilados, ¿no? Para que hagan las cosas de derecho. En 1940, el general de división Manuel Ávila Camacho se postuló a la presidencia de la República. Si se acuerdan, contra Lucas Almazán, ¿no? Contra Juan Ayub Almazán. Así lo indica la historia. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Sabes cuál fue el resultado? No. 90% para el general Ávila Camacho. Pues, ¿Una participación de cuánto crees? Sí, pues no sé. Bajísima, Víctor. Muy baja. ¿No? Los procesos. Yo me hago este planteamiento para justo pensar qué viene en el modelo de elección, que no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, necesitas, para cambiar esto que ya tenemos, y que se dio producto de la, digamos, de la cobardía de la oposición, de algunos de la oposición, los que se vendieron particularmente. Te iba a acotar eso. Sí, de los que se vendieron y de aquellos que le dieron el espacio y acceso a esos que sabían se podían vender. Porque lo sabían. Y luego andaban llorando. ¿No? Claro. Entonces, bueno, exactamente. Sí. ¿En qué momento los ciudadanos van a seguir o van a decidir mantenerse de manos cruzadas o verdaderamente participar? Si lo pones en este contexto, el hecho, y dicen que todos los que fueron a votar son morenistas y que por tal, algunos periodistas lo dicen así, tiene una base electoral de 13 millones de mexicanos. A ver, si sale a votar la gente, si verdaderamente sale a votar los no alineados, los que no tienen vínculo de partido y todo, le dan rápido la vuelta ese 13%. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar en los próximos comicios? ¿Van a seguir esos bajos niveles de participación o vas a entender que, como has entendido, que para elección constitucional de presidente de la República, de gobernador, de diputado, la participación ciudadana es tan importante para no dejar que entonces pongan ellos a arbitrio o a su conveniencia? Y entonces sí, a conciencia, salgan los ciudadanos en el 27, en el 2030 y en todas las elecciones que vienen a hacer un contrapeso real o a seguir de manitas cruzadas. Ahí yo creo que está la gran diferencia en el pensamiento futuro. Eso es, Araceli. Bueno, muy recomendada la columna del día de hoy de Raimundo Rivapalacio, donde dice que prácticamente el Poder Judicial, como lo conocimos, pues ya está en poder de extinción. Y el nuevo, él establece que no va a resolver las injusticias actuales, ni tampoco va a construir una ley igualitaria. La premisa bajo la cual dice que van a funcionar es el tema de la subordinación y el camino de la incertidumbre jurídica. Aquí sí quisiera ahondar un poco en que uno de los principales retos de la nueva Corte es precisamente la legitimidad y cómo pueden mejorar esta parte de la legitimidad, porque la legitimidad da confianza en la sociedad, en el ciudadano, en la ciudadana, y aquí tiene mucho que ver el tema de la expertise jurídica, donde me parece que tienen que abocarse todos los jueces, ministros, magistrados, porque la verdad, si esto logra permear, si se cuestiona que son los menos preparados, porque en este caso el proceso estuvo muy politizado, muy polarizado, la preparación técnica y la experiencia jurídica pues van a ser cruciales, sobre todo para demostrar la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia a los nuevos integrantes y también para poder resolver los casos complejos, porque son casos jurídicos relativamente en esta parte que requieren esta preparación técnica, y la parte popular, la verdad es que no garantiza que los procesos se resuelvan conforme a derecho, y eso es uno de los vertientes. Yo revisaba también algunos de los principales periodistas
periódicos de los países cómo definen prácticamente lo que vivimos el pasado domingo 1 de junio. Por ejemplo, The Wall Street Journal, lo que dice es que ya el observatorio de Human Rights Watch decía que los principales defectos de la parte de justicia en México estaban en las fiscalías y en las policías y no precisamente en los jueces. La Nación en Argentina pues declara que es un proceso muy politizado, baja participación ciudadana y que el uso de acordeones cuestiona la legitimidad, sobre todo, pues de este proceso. En el país, en España, se habla de que también se cuestiona la legitimidad. Puede generar esto, ahondar, desembocar en una crisis mayor. The New York Times pues habla de la falta de preparación de los votantes. El Financial Times de Reino Unido pues califica la elección como un experimento kafkiano, donde dice que hay preocupación de inversionistas de cómo nos están viendo alrededor del mundo, que la reforma debilita el Estado de Derecho, la independencia judicial y que puede afectar sobre todo mucho la confianza en el sistema legal mexicano. Eso es. Hay una pregunta que no me gustaría dejar fuera, Juan, y vamos contigo precisamente, Tauca. ¿Qué desafíos enfrenta la nueva Corte, o va a enfrentar a partir de septiembre, ¿no? Para garantizar una justicia efectiva, que es lo que estamos esperando los mexicanos, en un contexto de mayor escrutinio social? Supongamos que los que fueron a votar emitieron su voto y los que no digan, bueno, pues ya conozco quién es el juez de mi distrito y todo eso, ahora sí, ya sé a quién le voy a reclamar. Mayor escrutinio social, que es lo que se espera, mayor vigilancia, que estemos atentos a la actuación de esta nueva Corte, los ministros y de ahí para abajo, que es donde se hace el trabajo de los jueces y magistrados. Repito, a ver, de entrada la actuación del juez, el 50% de la gente va a decir que es injusta, de entrada, porque pues es dos personas están en pugna, uno va a salir positivo o negativo, entonces ahí ya lleva de perder quien sea nuevo, viejo, anterior, va llegando, no estaba el 50% de la gente va a decir que fue injusto, entonces ahí está más complicado. Ahora, ¿qué garantiza? Yo sí sigo diciendo y me voy a mantener en eso, el tema de la representación, que vas o no vas ante un juez. ¿Los pobres van a acceder más rápido a un juez con esta reforma? Pregunto. No sabemos. No, yo sí sé. No, porque, no sabes. Sí, a ver, sí sé. ¿Por qué sí sé? A ver, ¿tienes una bola de cristal? Porque porque estoy basándome en estadísticas. Si el 50 y 70% de los juicios, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INEGI y todos los datos, entre el 50 y 70% de los casos ante un juez va con un abogado de oficio. Sí. ¿Quiénes tienen más ventajas? ¿Los que tienen para pagar 4, 5, 6, 7 abogados o los que tienen un abogado de oficio? No, está claro eso. Por eso, entonces, sí. si eso no cambió, si el acceso a la justicia empieza desde tu representación. Pero estos nuevos jueces comienzan en septiembre. Que estoy diciendo, judicial por empieza eso, en septiembre. que estoy diciendo, no si a partir del 1 de septiembre no cambian, el 2 de septiembre, con las nuevas resoluciones que tomarán, habrán fracasado, porque son nuevos jueces, entonces entenderán que no, por eso insisto. Pero no puedo decir ahorita que no. Yo sí, porque ¿sabe por qué? Pues, porque la reforma no cambió el acceso a los abogados de oficio, bien. No los tocó. Entonces, es más, tan lo aseguro que te he puesto. No, hombre, ¿para qué vamos a apostar? Bueno, tú siempre bien. ganas las apuestas. Perfecto, entonces le damos. Mejor. La estadística me dice, no apuestes. A ver, Armando. Bueno, esperemos, porque hay muchos casos, la realidad de la cosa, Sí. que la falta de experiencia y conocimiento de las leyes estrictamente de los juzgadores, de quienes van a ser los nuevos juzgadores, pues no los lleve a dictaminar un juicio mediante el estricto y simple sentido común. No hay que generalizar. Bueno, no estoy generalizando. Sí. Aquellos que no llegan, porque hay varios, Víctor, que se ha visto, se vieron, de acuerdo en las mesas que trabajaron, los foros, demostraron que no tienen muchos grandes conocimientos. Esos no entraron. ¿O quién sabe? De los sí entraron algunos. Entrevistamos aquí 28. Se han exhibido algunos 28, que entraron precisamente comparándolo con lo que dijeron en sus comparecencias. Hay que ver quiénes ganaron, ¿no? Bueno, ya que primeramente. Claro, pero yo donde voy es que esperemos que no sea estrictamente más allá del conocimiento de las leyes, el sentido común. No podemos ponernos a una... Y ya la ciudadanía, ya ven los mexicanos cómo somos, pues, nos gusta la ironía. Están diciendo, vamos a tener una especie de la tremenda corte de Tres Patines, parecidón, y precisamente el tremendo juez de la tremenda corte de Tres Patines
utilizaba mucho el sentido común para resolver los juicios. Bien. Esperemos que no ocurra lo mismo y que estos nuevos juzgadores, en verdad... Pues si fuera como la tremenda corte sería muy divertido. Oh, no. Cosa que no es ahora. No, por supuesto que A no. ver, permíteme nada más para cerrar. Cerramos. Jesús, 30 Sí, segundos. Yo creo que, pues, no sé si alguien quiera hacerle al pitonizo. Yo creo que en la ecuación cambió algo fundamental, que es el juzgador, ¿no? Y si dices que ya están dados, a ver, apenas están contando. No sabemos ahorita qué magistrados y Así jueces es, quedaron, sí. porque todavía no se abren esos paquetes, van en orden. Empezaron con los ministros de la Corte y todo. Yo creo que al final de cuentas hay que ver y esperar el resultado conforme se vaya dando el proceso. Yo aspiro a que México tenga un mejor acceso a la justicia y los mexicanos podamos ser, al menos tener una posibilidad de que ese índice de impunidad vaya bajando cada día más. Esa es la aspiración. Sí. Y no equivocarme nada más, más bien, y no esperar a que México vaya para atrás nomás para no equivocarme. Cerramos, Araceli. Bueno, y aquí es importante, pues yo insistiría mucho en el tema de la calidad técnica, de la calidad jurídica. Me parece que van a tener que invertir muchísimo en capacitación, muchísimo en transparencia, porque la verdad es que la Corte no es un órgano político, no se le puede tratar como un órgano político. Su función principal es interpretar la ley y requiere conocimientos técnicos, jurídicos especializados. Los casos son realmente preocupantes. Muy bien, estamos cerrando. Aquí Juan, Gapi nos 30 preguntó segundos. que Juan Cruz Baizo nos pregunta que cuánto votó por primera vez las mujeres en la elección. ¿El El qué porcentaje de votos? 46%. La primera vez que votaron las mujeres votó el 46% contra 36% de los hombres. No, pues ahí está. Ahí está. Cerramos, Armando, 30 segundos. Por supuesto, Víctor, los mexicanos esperamos que demuestren los nuevos juzgadores principalmente honestidad, ética, capacidad jurídica y una importante vocación social, de atender con humanismo la gran responsabilidad que tendrán en sus manos. Los mexicanos esperamos mucho de los impartidores de justicia. Nos deben en estos momentos mucho. Entonces esperemos que con esta reforma, con esta nueva elección democrática que ha venido a legitimar socialmente a los juzgadores, pues salgamos ganando los mexicanos, que es lo que esperamos finalmente. Bien, pues con esto nos vamos a esperar a que entren en funciones los nuevos jueces, magistrados y ministros, y entonces pues ya estaremos platicando aquí de su Reportan desempeño. fuertes ¿sí? detonaciones en la colonia Guadalupe, Víctor. Ahorita, sí, ya estamos en eso. Y se va a enterar, por supuesto, de la información confirmada en nuestras redes sociales y en Línea Directa Portal. Nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Araceli. Buen día. Juan, Armando, gracias Víctor. a la producción, toda la producción, todo el Estado, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.